Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esto se nos está haciendo largo, se nos está haciendo muy difícil a todas y a todos, en general, no solamente a ustedes como estudiantes y a nosotros como docentes, sino en general. Pero bueno, de alguna manera la medida está dando resultados, así que no nos queda otra que seguir así, cuidándonos y esperando el momento de poder encontrarnos. Ya va a llegar. Bueno, en la presentación de hoy vamos a ver algunas características del pensamiento preoperatorio que después nos van a permitir trabajar con la conservación de la cantidad de sustancia como un ejemplo de una de las investigaciones clásicas que hacía Piaget. En primer lugar, para poder pensar qué implica este pensamiento preoperatorio, tenemos que pensar en que durante el desarrollo cognitivo se van produciendo sucesivas descentraciones. ¿Qué son estas descentraciones? Bueno, durante todo el periodo sensorio-motor, el trabajo cognitivo que hace el niño en sus acciones con los objetos, cuando va creando estas cuatro categorías de lo real que trabajamos la semana pasada, va produciendo de a poco una descentración entre la acción y los resultados de esas acciones. ¿Se acuerdan que yo se los subrayé a esto cuando trabajamos objeto, tiempo, espacio y causa? Es decir, en un principio el niño no reconoce qué resultados produce las acciones que él hace. Por eso no se da cuenta que tirando de la cuerdita puede agarrar el autito, no se da cuenta que un movimiento de su mano genera un resultado. De a poco va reconociendo los resultados de esa acción, va ocupando su propio cuerpo, un espacio dentro del espacio general, y de esa manera puede ir construyendo estas grandes categorías. Cuando accede a la representación, es decir, cuando tiene la posibilidad de pensar, esa posibilidad de pasar al plano del pensamiento todo lo que implicó esa construcción que hizo en el plano de la acción práctica, comienza una nueva descentración. Esta nueva descentración en pensamiento tiene que ver con lograr distinguir el punto de vista propio del punto de vista de los demás. Es decir, darse cuenta que lo que él piensa no necesariamente es lo mismo que piensan los demás. Pero todo esto lleva tiempo. Ustedes vieron en el texto El tiempo y el desarrollo intelectual en el niño, donde Piaget habla de la necesidad del tiempo, en el sentido de que todo esto no es inmediato. No es que porque el niño accedió al pensamiento y a la función representativa, rápidamente tiene todo resuelto, sino que le lleva un largo tiempo, unos 6 o 7 años, poder descentrar su propio punto de vista del de los otros. Por eso con los niñas de 5 años, más chicos, 6, 5 años y más chicos, es muy difícil hacer un juego de reglas. ¿Eh? Cuando juegan, todos ganan. ¿Eh? No hay ninguna posibilidad de que entiendan una regla del juego. Esto los profesores de educación física, los que preparan fiestas infantiles lo tienen muy claro, porque saben muy bien que los niños y las niñas en este periodo preoperatorio, en este momento del desarrollo, aún no logran esa descentración de su propio punto de vista. Y ahora vamos a ver por qué suceden estas cosas. En primer lugar, para caracterizar el pensamiento preoperatorio tenemos que tener en cuenta que es un pensamiento intuitivo. ¿Eh? ¿Qué significa que sea un pensamiento intuitivo? Que es un razonamiento directo, un razonamiento inmediato. No hay una deducción elaborada, no hay un plan previo para realizar ese razonamiento o resolver un problema. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el primer video que nosotros les ofrecimos para que vean, aquel que está Piaget explicando su teoría,
Ahí se ve, por ejemplo, el caso de la seriación, y donde hay niños y niñas de varias edades intentando ordenar una serie de varillas. Fíjense ustedes que creo que es una niña, la más grande, cuando tiene que ordenarlas, ¿qué hace? Junta todas las varillas, las pone todas juntas y va sacando la más grande, luego saca la que sigue, la que sigue, la que sigue, la que sigue, y así las ordena. En cambio, los más pequeños no hacen eso, no tienen un plan previo, sino que sin ningún criterio van comparando uno a uno y van agarrando, primero agarran uno, agarran otro, y entonces tienen muchas dificultades para poder armar esa seriación. Bueno, a eso me refiero con lo que decía hoy. El pensamiento intuitivo es un pensamiento sin un plan previo, sin una programación, sin la posibilidad de anticipar primero el resultado antes de ejecutarlo, ¿no? Sino que se va procediendo uno a uno, situación a situación. En todo este tiempo de pensamiento intuitivo se observa en los niños y en las niñas la búsqueda de una nueva causalidad, esa causalidad mágico-fenomenista del sensorio motor, de unir dos fenómenos independientemente del tiempo y del espacio, empieza a ser insuficiente, resulta insuficiente y el niño y la niña buscan nuevas causas a las cosas. La manifestación de esto es algo que ustedes deben conocer muy bien y son los famosos por qué. Cuando, cuando los chicos empiezan a preguntar por qué, les explicamos, nunca les alcanza la explicación que les damos y vuelven a preguntar por qué y por qué y por qué, hasta que nos cansamos y les decimos porque sí. Bueno, eso está mostrando esta búsqueda de esa nueva causalidad y el chico o la chica siguen preguntando por qué, porque en realidad a los adultos muchas veces nos cuesta mucho ponernos en la cabeza de esa niña o ese niño y seguirles el razonamiento y responderles según lo que ellos están pensando, porque también intuitivamente los adultos solemos pensar que los niños razonan como nosotros y su lógica de razonamiento no es la misma que la nuestra, es una lógica en construcción. Eh, Nosotros los psicólogos, o ustedes como futuros psicólogos, ya tienen que estar alertas a esto, ¿no? Que el razonamiento de los niños tiene que ver con su forma de pensar y no con la forma de pensar. Cuando todos estos esquemas sensoriomotrices se empiezan a interiorizar con la función semiótica, se empiezan a pasar al plano representativo, aquí hay Piaget lo llama reflejamiento, una toma de conciencia de toda esa acción que implica reflejar en otro plano, pasar a otro plano todas esas construcciones. Y aquí es cuando se forman los preconceptos. ¿Qué son los preconceptos? Son intermediarios, son lo que está en el camino, en el medio, entre todos los esquemas sensoriomotrices y lo que luego van a ser los esquemas conceptuales cuando ya haya un pensamiento reversible. Eh, Vamos a ver después si podemos incluir algún video pequeño explicando esta cuestión de los esquemas. Pero por ahora ustedes tengan en cuenta esto, que toda esta acción sensoriomotriz alguna vez va a llegar a conformar los conceptos o los esquemas conceptuales, pero que para eso en el medio están los preconceptos. ¿Qué son estos preconceptos? Perdón, me olvidé de explicitarlo. Los preconceptos son lo que los niños, las niñas utilizan como representantes de una clase que en realidad no es una clase. Por ejemplo, ustedes deben conocer que muchas veces hay niños, niñas pequeñas que a todo lo que es líquido le dicen jugo o coca o agua y que por ahí no quieren específicamente jugo o no quieren específicamente coca o agua, pero es la forma que tienen para nombrarlo. ¿eh? O todo lo que tiene cuatro patas es un babau. Y cualquier animal que pasa es un babau. Pasa un gato es un babau, pasa un caballo es un babau. Seguramente ustedes deben conocer ejemplos de esto, deben haber escuchado niños
que hacen este tipo de cosas. ¿Cuál es la importancia de estos preconceptos? Que con estos preconceptos el niño arma unos razonamientos muy particulares que son los razonamientos transductivos. Pero para entender qué es un razonamiento transductivo, vamos a tener que explicar primero qué es un razonamiento y qué tipos de razonamientos se conocen. Ustedes deben haber visto el año pasado en lógica que un razonamiento es una conclusión que se desprende de premisas. Hay una serie de premisas por las cuales se llega a una conclusión. Hay dos tipos de razonamientos generales, los razonamientos deductivos y los razonamientos inductivos. ¿Qué son los razonamientos deductivos? Bueno, son aquellos razonamientos que van de lo general a lo particular, en donde la conclusión está contenida en las premisas. ¿Esto por qué sucede? Bueno, porque hay una premisa universal, luego hay una premisa particular y evidentemente no hay otra manera de que la conclusión que se desprenda no sea la que me enredé. La conclusión que se desprende sí o sí es lo que viene pautado de esas premisas. Por ejemplo, el razonamiento deductivo, el silogismo aristotélico clásico. Todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, conclusión, Sócrates es mortal. La conclusión está contenida en las premisas porque parte de una premisa general o universal, todos los hombres son mortales, luego va una premisa particular, Sócrates es hombre, conclusión, Sócrates es mortal. Bueno, ese es un ejemplo clásico de razonamiento deductivo. ¿Qué pasa con los razonamientos inductivos? Bueno, los razonamientos inductivos van de lo particular a lo general. Premisas particulares que llevan a una generalización o una conclusión generalizada. El razonamiento inductivo es un razonamiento probabilístico porque puede aparecer con el tiempo otra premisa que invalide la conclusión. En cambio, el razonamiento deductivo es un razonamiento necesario, no hay posibilidad de otra conclusión. Un ejemplo de razonamiento inductivo. Bueno, el hierro se dilata con el calor, el oro se dilata con el calor, el aluminio se dilata con el calor, el cobre se dilata con el calor, el bronce se dilata con el calor. Conclusión, todos los metales se dilatan con el calor. De premisas particulares se llega a una conclusión general. Bien, los razonamientos que construyen los niños a veces pueden tener la forma de una deducción o la forma de una inducción, pero son razonamientos que van de lo particular a lo particular. ¿Por qué de lo particular a lo particular? Porque este particular de los razonamientos transductivos son particulares motivados por las vivencias cotidianas de los niños. Tienen que ver con sus propias vivencias, con lo que le pasa cotidianamente. Por ejemplo, Piaget pone un ejemplo, varios, muchísimos, en la formación del símbolo en el niño, cuando en el capítulo 19 trabaja justamente los razonamientos deductivos. En uno de esos ejemplos cuenta que, bueno, que todos los días los chicos dormían, sus hijos, sus 3 hijos, dormían la siesta. Una tarde, por diversas razones, no durmieron la siesta y Jacqueline le dice, hoy no hay siesta, entonces hoy no hay tarde. Desde el punto de vista adulto, ese razonamiento es totalmente inválido. Sin embargo, desde el punto de vista de la niña, es una generalización que tiene que ver con situaciones particulares de su propia vida. Todas las tardes duerme la siesta, hoy no hay siesta, hoy no hay tarde. Para que ustedes ahí, tanto siesta como tarde, no son conceptos propiamente dichos, sino que son preconceptos. Eh, Pueden pensar montones de ejemplos de la vida cotidiana. Por ejemplo, no hay cumpleaños si no hay torta, no hay cumpleaños si no hay velitas. Háganle entender a un niño, una niña pequeña,
cuando alguien festeja su cumpleaños otro día, que no es el día de su cumpleaños, para ese pequeño o pequeña, el cumpleaños es el día que se apagan las velitas. ¿Eh? Bueno, y como esto pueden pensar un montón de ejemplos de la vida cotidiana o escuchando hablar a los niños. Por ejemplo, les voy a poner dos chistes de Mafalda, la historieta Mafalda, que a mí me encanta. En este caso, por ejemplo, están Mafalda y Felipe jugando al ajedrez y los está mirando Guille, el hermanito de Mafalda, ¿no? Y entonces eh, pregunta Guille, en este juego del ajedrez, ¿pueden ganar los dos? Y Mafalda y Felipe dicen, no, uno solo. Se queda como pensando y dice, ¿y el otro para qué juega? Eh, Está también Guille mirando la tortuga, agarra la tortuga, la da vuelta y pregunta, ¿y el ombliguito? Y Mafalda dice, no tiene ombligo, Guille, porque nació de un huevito. ¿Y entonces las alitas? Tampoco tiene alitas. ¿Cómo? ¿No es que nació de un huevito? Sí, bueno, pero no todo lo que nace de un huevito tiene alas. De un huevo pueden salir peces, o arañas, o serpientes, o pájaros, o hormigas, o ranas, o qué sé yo cuántas cosas más. Desorganizados los huevitos, dice, ¿no? Bueno, estos dos razonamientos justamente son chistes, pero ¿qué nos están mostrando? Que en ambos casos lo que le pasa al niño es que no puede entender el punto de vista del otro. En el primer caso, como no ganan los dos, entonces ¿para qué juegan? En este segundo caso está en juego la clasificación. Lo que no puede entender este pequeño Guille es que de la clase general de los huevos hay distintos tipos de huevos y pueden nacer distintos tipos de animales. Seguramente para él de un huevo solo nace un pájaro o un pollito, entonces tiene que tener alitas. ¿Por qué se produce este tipo de razonamientos? Bueno, por un lado, porque hay una ausencia de relativización de las nociones, ¿eh? Especialmente una no regulación de las nociones de todos y algunos. Los niños, las niñas en este momento del desarrollo no pueden comprender que todos puede ser a la vez algunos. Por ejemplo, yo puedo decir, todos los gatos son algunos animales. Entonces, a la clase de los gatos le corresponde, por un lado todos los gatos, pero a la vez algunos, porque todos los gatos son algunos animales. Los niños y las niñas entienden al todos como mucho y algunos como poquito. ¿Por qué? Porque no hay relativización de estas nociones. ¿Qué significa la relativización? Que algo vale, que algo tiene valor en relación a una totalidad con la cual se la está comparando. Si para ellos todos es algunos y algunos es poquito, de ninguna manera algunos puede ser todos. Esta ausencia de regulación del todos y el algunos los lleva a cometer estos errores, entre comillas, desde el punto de vista del adulto, de sus razonamientos transductivos, pero que en realidad no son un error, sino que son una construcción, o lo que se llamaría en todo caso un error constructivo. ¿Cómo es este pensamiento entonces, este pensamiento preoperatorio? Es un pensamiento unidireccional. ¿Por qué es un pensamiento unidireccional? Porque va en una sola dirección. Por eso es unidireccional. Para poder modelizar este tipo de pensamiento, Piaget habla de las funciones constituyentes. ¿Qué son las funciones constituyentes? Bueno, para esto voy a hacerles recordar a ustedes el concepto de función en matemáticas. Recuerden que Piaget siempre trata de modelizar las estructuras cognitivas, en realidad es a lo que más se dedicó entre el 40 y el 60, ¿no? A buscar modelos para explicar y modelizar estas estructuras cognitivas.
y busca la lógica y en la matemática. En matemática, una función, si ustedes recuerdan, hay un conjunto de dominio y un conjunto codominio, en donde todos los elementos del primer conjunto tienen un elemento con el cual se relacionan en el otro conjunto, y a la vez esa relación va del conjunto dominio al codominio y de codominio a dominio. Es decir, es una relación bidireccional. Esa sería una función constituida. Pero para llegar a las funciones constituidas, primero el niño tiene que formar estas funciones constituyentes, ¿eh? Que la característica que tienen es que son una aplicación unívoca a la derecha, ¿eh? Van del conjunto dominio a codominio, pero no vuelven. Es decir, son funciones que permiten razonamientos cualitativos u ordinales, porque en estos razonamientos el niño tiene en cuenta el punto de partida y el punto de llegada, pero no tiene en cuenta el proceso. ¿eh? Y esa falta de conciencia de ese proceso es lo que hace que tampoco pueda ser reversible la situación. Ellos ven el momento inicial y el momento final, pero no pueden ver la transformación. Por ejemplo, si volvemos a este primer video que yo les decía hoy, el video de Piaget, hay un ejemplo en el cual hacen a una niña preguntas sobre la longitud de un piolín. Le muestran dos piolines, le preguntan si los dos piolines tienen el mismo largo, el niño dice que sí, pero luego uno de los piolines lo enganchan contra un clavo, de modo tal que queda un pedacito de un piolín de manera horizontal y hacia abajo queda un pedazo más largo. Ahí le preguntan al niño si sigue teniendo el mismo largo que el anterior y el niño dice que sí. Ahora, la entrevistadora le pregunta qué pasaría si tira del lado más cortito del piolín. Y el niño dice que entonces ese lado más cortito se haría más largo y el otro se haría más cortito. Es decir, que ahí el niño entiende la covariación de una función, entiende que una dimensión varía en función de la otra dimensión. Entonces, la entrevistadora lo hace, estira y le queda ahora entonces de un lado más largo y del otro más cortito. Y ahí le pregunta, bueno, pero ahora, ¿es igual de largo que el anterior, el que teníamos antes? ¿O es más largo o es más corto? Y ahí el niño dice que no sabe si tiene el mismo largo que el anterior. ¿Por qué sucede esto? Porque el niño, por funciones constituyentes, entiende que hay una variación, que hay una covariación, que si se tira de un lado, ese lado se va a hacer más largo y que ese otro lado se va a hacer más corto. Pero esa variación no es reversible. Entonces, como ese razonamiento no es reversible, él entiende esta transformación de manera cualitativa u ordinal. Entiende el estado anterior y el estado final, pero no puede tener en cuenta todo ese proceso que implica una transformación cuantitativa, no solo cualitativa, porque la misma cantidad que se alargó de un lado es la misma cantidad que disminuyó del otro. Esa coordinación cuantitativa vendrá mucho después. A este tipo de lógica que el niño construye en este pensamiento preoperatorio, Piaget la llama semilógica porque hablar de una lógica específicamente ya sería hablar de funciones constituidas en el periodo operatorio concreto, en donde ya ese pensamiento es reversible. Por eso van a encontrar en algún texto por allí que habla de semilógica de la función. En ese sentido se habla de semiología. Nosotros vamos a trabajar para ejemplificar
este pensamiento preoperatorio y luego el operatorio concreto, y además para ejemplificar con una de las investigaciones estructurales clásicas de Piaget, con la conservación de la cantidad de sustancia. Fíjense que acá dice que el pensamiento requiere de la existencia, es decir, de la construcción de nociones invariantes. Esto ya lo habíamos visto cuando vimos las 4 categorías de lo real, que para organizar la realidad el niño requería pensar en esas 4 categorías que se mantienen constantes. Ojo, no confundir nociones invariantes con invariantes funcionales. Cuando hablamos de invariantes funcionales, estamos hablando de los mecanismos funcionales que permiten el desarrollo. Cuando hablamos de nociones invariantes, estamos hablando justamente de estas constancias que permiten mantener cierta organización de la realidad. El pensamiento racional justamente requiere permanentemente de la construcción de estas constancias. Pero estas constancias, como vimos con el objeto permanente, no vienen dadas desde el nacimiento, sino que implican una construcción. Y esta construcción implica transformaciones en el desarrollo, de modo tal que este esquema de objeto permanente que el niño construyó en el periodo sensoriomotor va a estar en la génesis de lo que luego va a ser la conservación de la cantidad, que más adelante va a ser la conservación del peso y más adelante la conservación del volumen. Es decir, hay una reorganización en estas conservaciones que permiten en distintos momentos, permiten esta génesis que cada vez va logrando mayores constancias en el mundo, en ese desarrollo. Nosotros habíamos visto que con respecto al objeto permanente, el problema epistemológico que estaba en juego en ese concepto, no es un concepto en ese momento, ¿no? Pero en esa categoría de objeto permanente es la de mantener algo constante a pesar de los desplazamientos. Es decir, que el objeto siga existiendo a pesar de que se desplazó, a pesar de que el niño pueda ejercer alguna acción sobre él. Cuando pensamos en la conservación de la cantidad de sustancia, el problema epistemológico es mantener algo constante a pesar de las transformaciones. Es decir, hay una sustancia que se transformó, que cambió su forma, y sin embargo, a pesar de que cambia su forma, mantiene la misma cantidad. ¿Qué es lo que está en juego aquí? La identidad cualitativa y la identidad cuantitativa. La identidad cualitativa, el niño la logra con la construcción del esquema de objeto permanente. Es decir, entender que algo es idéntico a sí mismo. ¿Se acuerdan en el ejemplo de los videos de la semana pasada? Hay un nenito, un nene que señala una muñeca, quiere agarrar una muñeca, pero la entrevistadora le da vuelta a la muñeca y cuando se le da vuelta, el niño deja de estar interesado en esa muñeca. Es decir, donde el objeto cambia de posición o se desplaza, deja de ser el mismo objeto. En cambio, luego hay una niña un poquito más grande que por más que le cambian es más, creo que es la misma niña en dos momentos de su desarrollo, por más que le dan vuelta la muñeca patas para arriba o se la dan vuelta para atrás, por más que esté de espaldas la muñeca o patas para arriba, la niña sigue identificando esa muñeca y sigue señalando la misma muñeca. ¿Qué significa? Que reconoce a esa muñeca, a la identidad de esa muñeca, a pesar de que se desplazó o cambió de posición. ¿Qué quiere decir esto? Que se logró esa identidad cualitativa. Pero ¿cuál es la diferencia entre la identidad cualitativa y la cuantitativa? La identidad cualitativa es entender que algo es idéntico a sí mismo. La cuantitativa es entender que algo tiene la misma cantidad a pesar de los cambios y transformaciones. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de jugo,
y me tomo la mitad del vaso, sigo teniendo el mismo jugo, la misma cualidad. El jugo sigue siendo idéntico. Sin embargo, ya no tengo la misma cantidad. La identidad cuantitativa no es algo que se desprenda directamente de la identidad cualitativa, sino que lleva todo un proceso, ¿eh? E implica un pensamiento reversible, un pensamiento operatorio que vamos a ver luego más adelante. En el texto, Investigaciones sobre la contradicción, que ustedes van a tener para leer, van a encontrar que en ese texto se habla de identidad, se habla también de identificación, es lo mismo, identidad e identificación. Ahí se habla de la identidad cualitativa y cuantitativa, de cómo se produce este desarrollo. Y también van a encontrar que justamente en este desarrollo de poder entender la identidad cuantitativa juega un papel muy importante las contradicciones que se le generan al niño por la falta de toma de conciencia de la acción. Lean bien ese párrafo, mírenlo, y si tienen dudas vayan preguntando. Vamos avanzando de a poco. Ustedes por ahí dirán, pero ¿por qué no nos dicen todo? ¿Por qué no? Bueno, porque el conocimiento se va dando por aproximaciones sucesivas y es necesario que ustedes vayan pensando algunas cuestiones para luego complejizarlas. La semana que viene, cuando veamos conservación de la cantidad, lo van a ver con Axel Horn, estas cosas se van a ir complejizando y se van a tomar estas cuestiones como base. Pero bueno, para cerrar este tema, lo que nos queda tener en cuenta es que el objeto permanente se trata de un objeto cercano, donde el problema que está en juego es la identidad cualitativa, reconocer que un objeto existe independientemente de las acciones que se realicen sobre él. Pero que el niño haya construido esta identidad cualitativa de este objeto cercano no significa que pueda reconocer los objetos lejanos. Los objetos, por ejemplo, un niño de 4 años que va con alguien, acompañado con alguien de su casa hasta el jardín de infantes. Bueno, en ese recorrido, supongamos que le queda 3 cuadras, es un recorrido cortito. En ese recorrido ve casas, ve edificios, negocios, o si vive en el campo, no sé, ve otras cosas, ve árboles, ve cultivos, no son 3 cuadras tampoco. No sé si es el ejemplo más adecuado, pero ustedes me tendrán paciencia. Lo que quiero decir es que en un recorrido habitual, el niño o la niña encuentra una serie de cuestiones. Bueno, haber construido este objeto cercano no implica que el niño pueda reconocer ese objeto lejano, es decir, que pueda representarse y reproducir a través de palabras o a través de un esquema todos los edificios que hay en ese camino. Nosotros desde el pensamiento adulto sabemos, podemos representar y decir, bueno, de acá hasta la facultad yo paso por tales edificios, por tales lugares, hay tales árboles y demás. Un niño pequeño no puede todavía representarse ese objeto lejano. Finalmente, en esta génesis del objeto, cuando ya está el objeto cercano en el sensorio motor, el objeto lejano en el preoperatorio, finalmente, con el pensamiento operatorio concreto, el niño va a lograr conservar los objetos compuestos. ¿Qué son estos objetos compuestos? Justamente estos objetos que se transforman, que cambian de forma, que se los parte, y que sin embargo, a pesar de cambiar la forma, conservan no solo la identidad cualitativa, sino la identidad cuantitativa. Como yo digo siempre, si parto un alfajor por la mitad y me como primero una mitad y más tarde la otra mitad, voy a engordar lo mismo, porque como la misma cantidad. Ese alfajor que se partió por la mitad sigue teniendo la misma cantidad a pesar de las transformaciones.
Bueno, esta es la génesis del objeto, ¿eh? Que la dejamos preparada para cuando Axel Horn la semana que viene trabaje la conservación de la cantidad de sustancias. En un pequeño video que también vamos a presentar, vamos a trabajar algo de teoría de la equilibración. Por favor, sigan comunicándose por el foro, haciendo preguntas. Han hecho preguntas muy interesantes. No se asusten, piensen que lo que decía hoy se van aproximando, se van acercando. Así que anímense a preguntar, lo mismo en el Facebook. ¿Eh? Aquí estamos y nos seguimos acompañando. Adiós.